Argentina estaba perdiendo 2-0 en Atlanta, contra las cuerdas, a minutos de quedar eliminada del Mundial 2026. Y lo que pasó en los últimos 20 minutos de ese partido es algo que ni el hincha más optimista se atrevía a imaginar. Porque esto no era un partido cualquiera de octavos de final. Era la primera vez en la historia que Argentina y Egipto se cruzaban en una instancia así. Y era también la primera prueba de fuego real para un campeón del mundo que había llegado a Atlanta con la fase de grupos resuelta de manera casi perfecta. La pregunta flotó sobre el estadio durante casi 80 minutos y era simple y brutal a la vez. ¿Cómo puede un equipo campeón del mundo, con el mejor jugador de esta generación en su plantel, terminar tan cerca de quedar afuera ante una selección que nunca había pisado un cuarto de final en toda su historia? Quédate, porque en los próximos minutos te voy a contar exactamente cómo se gestó esa remontada, qué pasó con el penal que Messi falló en el momento más importante del partido, y por qué el festejo final terminó convertido en una imagen de lágrimas que ya recorre el mundo entero. Atlanta amaneció ese martes con el Mercedes-Benz Stadium listo para recibir a la vigente campeona del mundo. El techo retráctil se mantuvo cerrado para controlar el calor de julio, que afuera rozaba los 33 grados, y adentro el estadio se llenó hasta el último asiento con banderas argentinas y un puñado de hinchas egipcios dispuestos a hacerse escuchar por encima de cualquier pronóstico. Egipto llegaba invicto al partido, con Mohamed Salah como bandera y con la ilusión intacta de escribir la página más importante de su historia futbolística. Argentina, en cambio, llegaba con triunfos cómodos ante Argelia, Austria y Jordania, que quizás le habían dado una falsa sensación de tranquilidad, porque esta era la primera vez en todo el torneo que se iba a topar con un rival dispuesto a plantarle cara de verdad. El equipo de Lionel Scaloni salió a la cancha prácticamente con el mismo bloque que viene sosteniendo desde hace 3 años, aunque con 2 novedades pensadas para este cruce en particular. Nicolás Tagliafico por izquierda y Leandro Paredes en el medio, buscando más control ante un rival que se preveía compacto atrás. Egipto, por su parte, apostó a la solidez defensiva y a la velocidad de Salah para golpear de contragolpe. Y fue justamente esa apuesta la que le terminó dando resultado en el primer tramo del partido. Y eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir cómo Messi terminó de rodillas, llorando en pleno campo de juego, y por qué esa imagen ya se convirtió en una de las postales más comentadas de todo el Mundial. Si todavía no te has suscrito a Rumbo al 26, este es el momento. Aquí vas a encontrar el resumen más completo de cada partido de Argentina en este Mundial, minuto a minuto, antes que en cualquier otro canal. El golpe llegó rápido, demasiado rápido para un equipo que había llegado como gran favorito. A los 15 minutos, Yasser Ibrahim se elevó por encima de toda la defensa argentina y conectó un cabezazo que dejó congelado al arquero. Gol de Egipto. Atlanta, la ciudad que horas antes había recibido a Messi como a un rey, se quedó en silencio. El historial entre ambas selecciones, hasta ese momento, jugaba completamente a favor de la albiceleste. 2 antecedentes oficiales, los 2 ganados por Argentina. Una goleada de 6-0 en unas semifinales olímpicas de 1928 y un triunfo por 2-0 en un amistoso disputado en El Cairo en 2008, con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdizo. Pero la historia, esa noche, pareció no importarle a nadie vestido de rojo y blanco. Argentina reaccionó como pudo. Tuvo la pelota, tuvo el control territorial, tuvo el 60% de posesión durante buena parte del primer tiempo. Pero no encontraba la manera de perforar una defensa que se cerraba cada vez que olía peligro, y que además contaba con un arquero que esa noche parecía decidido a convertirse en héroe. Julián Álvarez lo intentó por el medio. Nicolás Tagliafico lo intentó por izquierda. Nada funcionaba, y el reloj seguía corriendo sin ninguna piedad. Pero eso no es todo lo que pasó en ese primer tiempo, porque justo cuando parecía que Argentina iba a encontrar la manera de empatar, ocurrió algo que terminó pesando durante el resto de la noche. Minuto 21. Penal para Argentina. Messi, el capitán, la voz de un vestuario que necesitaba respirar, agarró la pelota y caminó hacia los 11 metros con la certeza de un hombre que ha vivido esto cientos de veces. Y entonces el arquero egipcio, Mohamed Shobeir, adivinó el lado. Atajó. Ese instante, apenas 2 segundos de pelota volando y guante que la desvía, pesó como una losa sobre el resto del primer tiempo. Messi ya sabía lo que significaba fallar un penal en un mundial. Antes de este, había cobrado 7 en distintas copas del mundo, 4 adentro y 3 afuera.
Ahora la cuenta subía a 4 fallados de 8 intentados, un dato que en cualquier otro jugador sería apenas una anécdota, pero que en el capitán de la selección campeona se convierte en titular de portada. Atlanta contuvo la respiración, y Egipto, envalentonado, siguió jugando con el aplomo de quien sabe que está a un paso de la hazaña más grande de su historia. El resto del primer tiempo fue un monólogo argentino sin premio. Shovir se convirtió en la gran figura de los primeros 45 minutos, tapando todo lo que se le cruzaba y silenciando cada vez más a un estadio que había ido a festejar y que apenas encontraba motivos para hacerlo. El descanso llegó con un marcador incómodo y con una pregunta flotando en el ambiente. ¿Alcanzaría con dominar la pelota si no aparecía la contundencia? Todavía no te conté la parte más dramática de esta historia, porque lo que vino en el arranque del segundo tiempo fue todavía peor de lo que cualquiera imaginaba. En Buenos Aires, en Rosario, en cada bar de cada ciudad argentina donde se estaba siguiendo el partido a esa hora, el silencio se parecía mucho al que se vivía en Atlanta. Apenas arrancó el complemento, Egipto encontró un contragolpe perfecto. Mostafa Siko definió con frialdad y puso el 2-0. Argentina, la vigente campeona del mundo, estaba eliminada. No en el papel todavía, pero sí en el marcador, en el reloj, en la cara de cada jugador que salía a buscar un gol que no aparecía. Hace 40 años, Argentina levantó la copa más importante del fútbol en suelo mexicano, con Diego Maradona convertido en leyenda eterna gracias a la mano de Dios y al gol más recordado en la historia de los mundiales. 4 décadas después, ese sueño parecía apagarse en otro país americano, esta vez a manos de una selección africana que soñaba con hacer historia propia en Atlanta y que estaba a un solo paso de conseguirlo. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Lionel Scaloni movió el banco, sacó a Nahuel Molina, metió a Gonzalo Montiel. Buscó frescura por las bandas, buscó otro pulmón en el medio, buscó cualquier variante que le devolviera algo de vida a un equipo que empezaba a sentir el peso del desgaste físico después de 70 minutos exigentes. Porque esta Argentina, la misma que rozó la eliminación ante Cabo Verde en la ronda anterior y necesitó tiempo extra para sobrevivir con un ajustado 3-2, parece llevar el sufrimiento tatuado en el cuerpo desde hace ya varios partidos. Y entonces llegó el primer síntoma de vida. Por el lado menos esperado, Cristian Romero, el defensor conocido como Cuti, subió al ataque en una jugada de pelota parada y conectó un cabezazo que se clavó en el ángulo. 2-1. Atlanta, que hasta ese momento parecía resignada a ver caer al campeón del mundo, empezó a creer de nuevo. El estadio completo se puso de pie. Egipto, que había defendido con orden durante casi todo el partido, empezó a notar el peso de los minutos que faltaban. Lo que pasó en los siguientes 10 minutos es todavía más increíble que lo que ya te conté, así que quédate porque esto recién empieza. 20 minutos era todo lo que separaba a Egipto de la clasificación más histórica de su fútbol, y de golpe esos 20 minutos empezaron a sentirse eternos. Argentina se lanzó con todo. Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, todos empujando hacia el área egipcia en busca del empate que parecía imposible apenas unos minutos antes. Egipto se replegó, cerró líneas, intentó aguantar los metros que le quedaban a un partido que ya se sentía eterno. Y entonces llegó el segundo golpe para Egipto, y esta vez sí fue letal. Messi remató, sin fallar esta vez, y el estadio explotó. 2-2, Ose. El capitán, que había cargado el peso del penal fallado durante todo el partido, se sacaba de encima una mochila que pesaba 1 hora y media completa. Corrió hacia la esquina, gritó, señaló el escudo, y todo el banco argentino salió corriendo a abrazarlo como si ya se hubiera terminado el partido. Messi llegó así a 8 goles en este mundial y a 21 en toda su historia en Copas del Mundo, una cifra que lo coloca entre los máximos artilleros de la competencia más importante del fútbol. Pero en ese momento, en Atlanta, los números no le importaban a nadie. Egipto, agotado y golpeado anímicamente, intentó resistir con lo poco que le quedaba. Hossam Hassan movió el banco buscando una última chispa que le permitiera a su selección alcanzar por primera vez en su historia unos cuartos de final mundialistas. Entraron Trezeguet y Siso, buscando velocidad fresca para un contragolpe que pudiera sentenciar el partido antes de que Argentina completara la hazaña. Pero el partido ya tenía un solo dueño. Argentina empujaba con la desesperación de un campeón que no quiere que su reinado termine en Atlanta, y con la convicción de que esta vez sí iba a alcanzar. Llegó el tiempo de descuento, y con él la jugada que cerró una de las noches más dramáticas de todo el mundial. Lautaro Martínez encontró espacio por izquierda, filtró un pase preciso entre 2 defensores egipcios agotados, y Enzo Fernández apareció desde atrás para definir con categoría. 3-2.
el gol de la victoria, el gol que completaba la remontada, el gol que convertía a Atlanta en el escenario de una hazaña que Argentina va a recordar durante años. Lo que pasó después en el campo resume mejor que cualquier estadística lo que significó este partido. Messi, de rodillas, con lágrimas que ya no podía contener. Un capitán que había fallado un penal decisivo, que había visto a su equipo perder por 2 goles, y que terminó siendo protagonista directo del empate que abrió la puerta a la locura final. La tensión acumulada durante casi todo el partido se transformó en un llanto que las cámaras captaron desde varios ángulos, y que ya circula por todas las redes sociales del planeta. Pero no todo terminó sin polémica, porque en el fútbol pocas noches grandes se libran de la controversia. Egipto reclamó con fuerza un gol anulado en el tramo final, una decisión que generó protestas encendidas del cuerpo técnico egipcio hacia el árbitro francés François Letexier, uno de los colegiados más reconocidos del circuito europeo, con la final de la última Eurocopa en su currículum. Hossam Hassan vio la tarjeta amarilla por sus reclamos constantes en los minutos finales, y Marwan Atia terminó amonestado por una falta cometida en la desesperación de buscar una última jugada que ya no iba a llegar a ningún lado. Mohamed Salah se quedó sentado en el círculo central varios minutos después del pitido final, todavía sin poder asimilar lo que acababa de pasar. Su selección había hecho casi todo bien, había anotado 2 goles, había resistido el ataque incesante del campeón del mundo durante 80 minutos, había tenido a un arquero que se convirtió en el mejor jugador de la cancha durante buena parte del partido. Y aún así, se iba del Mundial con las manos vacías. Es la primera vez en la historia que ambas selecciones se cruzan en unos octavos de final mundialistas, y el resultado dejó una marca que los egipcios van a tardar en digerir. Para Argentina, la historia queda escrita de otra manera. La misma selección que sufrió de más ante Cabo Verde en la fase anterior, ahora suma otro capítulo de sufrimiento y épica, esta vez en Atlanta. El rival de cuartos de final se conocerá en los próximos días, cuando Suiza y Colombia definan quién se queda con ese pasaje. Sea cual sea el resultado de ese cruce, Argentina llegará con la obligación de repetir la coronación de hace 3 años, cueste lo que cueste, y con una incógnita física dando vueltas, porque después de Cabo Verde y después de Egipto, el margen para el error empieza a ser cada vez más chico. 40 años después de aquel Mundial de México, donde Argentina se consagró campeona por segunda vez en su historia, otra ciudad americana entra en la leyenda de Messi. Esta vez fue Atlanta, con un techo cerrado que guardó el calor de julio y que terminó siendo testigo de una remontada que va a quedar en la memoria de cualquiera que la haya visto en vivo. La pregunta que abrió este video ya tiene respuesta. ¿Este equipo campeón del mundo sigue vivo? Y lo sostiene algo que ningún dato ni ninguna estadística explica del todo, esa capacidad de sufrir hasta el final y encontrar siempre una manera de salir adelante. Lo que queda grabado para siempre es esa imagen de Messi llorando de rodillas sobre el césped de Atlanta, rodeado de compañeros que también entendieron, en ese mismo instante, que acababan de vivir algo que difícilmente se repita. Un partido que empezó como pesadilla y terminó como una de las noches más recordadas de esta era dorada del fútbol argentino, en la misma ciudad estadounidense donde, hasta hace apenas unas horas, nadie hubiera apostado un peso a que Argentina iba a seguir con vida en este mundial. Si esta remontada te dejó pensando, imagina lo que se viene en cuartos de final, porque a este ritmo cada partido de Argentina promete ser una final anticipada. En Rumbo al 26 vas a encontrar el resumen completo de cada uno de esos partidos apenas terminen, así que suscríbete al canal. Deja tu opinión en los comentarios sobre si esta Argentina tiene lo necesario para llegar hasta el final. Y no te pierdas el próximo capítulo de esta historia que recién empieza.